La nueva agenda del gobierno supuestamente es una constituyente. ¿Qué es una constituyente? Empecemos por ahí. Una constituyente es un llamado que se hace a la ciudadanía para hacer una nueva constitución, para escribir una nueva carta política, las nuevas normas de Colombia, lo que nos va a regir como ciudadanos colombianos. Eso tiene un proceso complejo, ahorita hablaremos de eso, y pues nuestra constitución, nuestra última constituyente fue en el 91, que es la actual constitución que tenemos, y es una constitución que yo empezaría argumentando ha servido mucho, ha dado estabilidad al país, ha generado un consenso de muchas vertientes políticas, desde la izquierda en su momento, los 90 con el M-19, hasta los sectores más conservadores representados por Álvaro Gómez, pasando por los liberales representados por Horacio Serpa, los indígenas, otras minorías. La constitución del 91 ha sido exitosa, pero no únicamente ha sido incluyente, ha sido representativa, sino que ante una disrupción política como la que estamos viviendo con el gobierno del presidente Petro, este diseño constitucional, este diseño institucional ha demostrado ser efectivo, porque estamos viendo cómo la separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, operan independientemente, han cooperado cuando necesitan hacerlo, pero en este momento de tantos retos con el gobierno del actual presidente Gustavo Petro, las Cortes han operado bien, el Congreso cada vez es un mayor contrapeso para el gobierno y esto se debe en buena parte al diseño constitucional de nuestro país. La Constitución del 91 funciona, la Constitución del 91 no hay que reformarla, al menos no en esta etapa, en este momento del país, y yo creo que durante muchísimos años no haría falta de hacerlo, no haría falta hacerlo. El discurso del presidente Petro en Cali marca entonces una nueva etapa del gobierno, una etapa que quizás era la de mayor radicalismo y, diría yo, de movilización social. El presidente ya no va a gobernar, el presidente está en campaña presidencial, el presidente va a buscar distraer como sea su ineficiencia como gobernante, su ineficiencia como ejecutivo y va a buscar poner al país a hablar de lo político, donde él se desempeña bien. Los discursos, las provocaciones, el llamado a grandes objetivos, pero no el día a día o la microgerencia y sacar adelante política pública y administrar lo público. Eso no es lo que el presidente Petro ni sus ministros saben hacer. En el discurso en Cali, el presidente Petro hizo acusaciones muy serias. Habló de promoción del odio por parte de los medios de comunicación y de desinformar, de promover un odio para que la gente no lo quiera. Habló y se refirió en concreto a periodistas, a medios de comunicación, lo cual es muy grave y, si me permiten una visión, es que yo creo que es una de las muestras o señales más claras de un autócrata o alguien que no cree en la democracia. Creo que el presidente Petro cada vez, al señalar medios de comunicación en particular, un canal, una revista, un periódico, está demostrando su faceta más autocrática, menos democrática, y eso yo me lo tomo en serio. Yo no creo que sea simplemente una patada de ahogado, creo que realmente es algo que hay que atender. También habló en su discurso en Cali de cómo las oligarquías, como las llama él, están buscando que la fuerza pública no le obedezca. Habló de la captura de su hijo, de las irregularidades en la captura de su hijo, de la manera como supuestamente la fiscalía actuó de manera vengativa en contra de su familia. Y en general propuso la idea de que se quiere dar un golpe de Estado contra él. Una idea que él ya venía diseñando desde hace tiempo, pero ahora la está, digamos, promoviendo con muchísima más claridad y con muchísimo más radicalismo. Pero entonces en este discurso de Cali hay dos grandes motivos, dos grandes invitaciones. La primera es la movilización, y ahorita hablaré por qué lo hizo en Cali. Y lo segundo es la constituyente, que empecé hablando de eso. La movilización y la constituyente fueron los dos grandes mensajes del presidente Petro en su discurso en Cali. ¿Por qué el presidente habló en Cali? ¿Por qué se dirigió al país con ese discurso tan incendiario, tan radical y sobre todo tan disruptivo desde Cali? Pues porque Cali fue el epicentro del paro nacional, fue el lugar donde la primera línea y donde otros movimientos sociales se tomaron la ciudad, donde realmente lograron paralizarla durante varios días. Y el discurso del presidente se hace en Puerto Resistencia o Puerto Rellena, como se llama, que es el lugar donde está esta gran escultura de una mano cerrada, que fue como el lugar donde se congregaron los grupos que hicieron el paro nacional en Cali. Ahí lo hizo Petro, y desde Puerto Resistencia, como lo llaman, le pidió al ministro de Cultura declarar eso allá como un monumento nacional,
dijo que eso era parte de la historia de Colombia y lanzó toda su propuesta de movilización desde este lugar, creo yo, de manera calculada, no de manera espontánea ni de manera que se le hubiera ocurrido en su momento. Lo hizo porque él quería mandar el mensaje desde este lugar simbólico para muchos que se levantaron incluso violentamente en contra del Estado durante el paro nacional. Entonces Petro buscó una retórica que encendiera al público, que lo emocionara, para lanzar este gran mensaje de movilización social más Asamblea Nacional Constituyente. Hablemos de el gabinete plural, como lo denominó Petro. Dijo, yo hice un gabinete plural, siendo ingenuo, dijo que había sido su gran error haber formado un gobierno plural con personas de centro, con personas como Alejandro Gaviria, como Cecilia López, como José Antonio Campo, y dijo que ellos no querían hacer la revolución, que no querían hacer el cambio, sino que querían simplemente obstaculizar el cambio desde adentro y querían aprovechar los cargos. También es interesante que el presidente hubiera dicho esto porque demuestra su nueva visión del gobierno, que es un gobierno de personas que le digan que sí a todo lo que él plantea, de revolucionarios, como él mismo lo ha llamado, y no de contradictores o de personas que tengan ideas contrarias a las suyas internamente. Él pareciera que no quiere contrapesos al interior del gobierno, pareciera que él no quiere opiniones divergentes, pareciera que lo único que quiere es un gabinete homogéneo, que le diga sí a todo y que tenga en su ADN y en su accionar esta idea revolucionaria de hacer un cambio brusco, radical, en contra incluso de lo que la evidencia, los grupos de interés, la economía dice. Esto fue un mensaje muy claro del presidente Petro y él dice, el pluralismo aquí ya no funciona. Por eso insistimos en que hay una idea de radicalismo en el gobierno. Y este primer gran mensaje entonces, el de la movilización, pues genera preguntas. ¿Cómo se va a concretar la movilización? ¿Qué papel va a jugar el gobierno nacional? ¿Qué papel va a jugar el Estado en esta nueva movilización? ¿Lo va a financiar? ¿Se parecerá a un paro nacional 2.0 esta nueva movilización que el presidente Petro está convocando? Y en el fondo, este llamado a la movilización nuevamente, que es paradójico porque sí es realmente raro ver un gobierno que promueva protestas, que promueva movilizaciones, cuando tienen el poder político, tienen el poder de ejecutar, tienen el poder de proponer, tienen el poder de congregar, tienen el poder de hablar con todos los sectores de la opinión pública. Pues no, el presidente en medio de su frustración por las reformas, concretamente lo que detona todo esto es la frustración de no poder sacar la reforma a la salud adelante, parece que con la ponencia negativa que va a tener la mayoría de votos en la Comisión Séptima del Senado, esto ha generado toda esta reacción del presidente. Algunos han dicho que él quiere distraer, yo pienso que el presidente tiene intenciones más serias que simplemente distraer. Y ahí viene la pregunta, es qué papel va a jugar el presidente además de convocar unas movilizaciones sociales. ¿Las va a financiar? ¿Las va a ayudar a organizar? Qué sé yo, la Consejería de las Regiones de la Presidencia se encargará ahora de movilizar. El ministro del Interior va a dejar de trabajar ahora con el Congreso por trabajar con los grupos sociales del país para movilizar. La ministra de Educación va a movilizar a los maestros. La ministra del Trabajo va a movilizar las centrales obreras. ¿Cuál es el nuevo rol del gobierno entonces con esta intención de movilizar? ¿Van a gobernar o se van a dedicar desde ya simplemente a generar una revolución en el país? Es una gran pregunta que se podría hacer después de escuchar el discurso del presidente, que lo escuché completo, con muchísima atención, porque el presidente pone un Twitter diciendo, o un mensaje de X diciendo que era bueno escuchar el discurso completo y no simplemente quedarse con la constituyente. Y escuchando el discurso completo, queda uno más preocupado, porque se da cuenta, me di cuenta, cualquier persona se puede dar cuenta, que hay mucho más allá de un llamado a la constituyente, que realmente hay una visión profunda de que a él lo quieren sacar del poder y que él puede estar utilizando esto como una excusa para quedarse. Y una gran pregunta, además de las que he planteado, es, ¿va a entregar Petro el poder? ¿Realmente se va a acoger a la norma colombiana y va a terminar su mandato en 2 años y habrá elecciones libres en Colombia? Siento que cada vez eso se vuelve una pregunta más vigente en el país y que de pronto por estar concentrados en el debate de la reforma a la salud, de la reforma laboral, de la reforma pensional, del escándalo del hijo del presidente, de la financiación de campaña, hemos estado tan distraídos en los escándalos que no hemos visto lo fundamental que puede ser si el presidente realmente va a acogerse a las normas constitucionales y las normas legales de Colombia para terminar su mandato tranquilamente y tener elecciones libres. Creo que ahí hay un interrogante
por hacerse y cada vez deja más inquietudes al respecto. ¿Hay que tomarse en serio a Petro o no con la idea de la constituyente? ¿Está Petro lanzando un gran globo al país? Esa es una pregunta. Muchos analistas de manera, digamos, reactiva han dicho que esto es un globo, que no hay que tomárselo muy en serio, que el presidente no tiene ni las mayorías para sacar reformas, mucho menos va a tener mayorías en el Congreso para sacar adelante una constituyente que debe pasar por el Congreso. Entonces que esto simplemente no hay que pararle bolas, que esto hay que dejarlo pasar, que esto es algo anecdótico, que esto simplemente es una reacción desesperada del presidente, una frustración ventilada en el público, pero yo creo, desde aquí, desde esta conversación que tenemos en Política en Serio, pues me planteo o quisiera plantear que esto sí hay que tomárselo en serio, que un presidente que habla de una constituyente no se debe descartar simplemente como una idea loca, que además de la norma constitucional para convocar una constituyente, el presidente podría, a través de la movilización social, buscar una presión social muy fuerte contra instituciones, contra mandatarios locales y contra el país en general, bloqueando vías, bloqueando carreteras, como ya lo vimos en el paro nacional, para buscar una salida constituyente. Yo no quisiera ser tan ingenuo de pensar que el presidente lo está haciendo simplemente como una rabieta pasajera o como una frustración que quiso ventilar ayer en público. Yo pienso que hay más detrás de eso. Y también hay que entender que Petro no está solo. Hay que entender que Petro tiene vínculos profundos de conversación y de diálogo político y de afinidad política con grandes dictadores de la región, con Nicolás Maduro, con Daniel Ortega, en su momento pues, una gran cercanía con Rafael Correa. No estoy diciendo que Correa sea un dictador, de pronto Maduro y Ortega sí lo son, pero Correa sí fue un gran autócrata en Ecuador. Petro tiene todos estos vínculos políticos y por lo tanto el proyecto político de Petro no es un proyecto político como una isla y está conectado con muchas otras personas. Entonces creo que sí hay que tomárselo en serio. Los analistas, algunos colegas, personas que yo respeto y que leo con muchísima atención, dicen que no hay que desgastarse, que esto es una cortina de humo, que una asamblea constituyente requiere un gran proceso. El proceso que una asamblea constituyente requiere es una ley aprobada por los miembros de la Cámara y del Senado, una ley que debe incluir qué temas serían los que se reformarían una constituyente, justicia, la estructura política, pero hay una frase que es de cajón, todo el mundo pues, suele decir los analistas, y es que una constituyente se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. ¿Qué se podría tocar a una constituyente? Una constituyente podría abrir, como también dicen, digamos, como un lugar como una caja de Pandora donde cualquier tema se podría reformar, podría estar sujeto a cambiarse, incluso la estructura misma, digamos, del Estado y las garantías de estabilidad jurídica en el país podrían estar sujetas a ser modificadas. Pero adicionalmente pues la ley dice que la convocatoria de una constituyente debe aprobarla mínimo un tercio del censo electoral, esto serían 13 millones de votos a favor, y luego tendría que elegirse a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, quienes representarían a las regiones, a los grupos de interés para escribir una nueva constitución. Es decir, es un proceso complejo, es un proceso largo, es un proceso que le puede tomar años. Hay que recordar que al presidente aún le quedan 2 años, es decir, está muy encima ya la terminación de su periodo, pero 2 años es mucho tiempo para que puedan transcurrir cosas. Entonces yo no lo descarto. Yo no creo que sea un globo. Yo no creo que sea simplemente una idea loca del presidente y que mañana hablemos otra vez de otro tema. Creo que en Colombia transitaremos del debate de las reformas al debate sobre la preservación de la democracia. Es increíble que este gobierno nos haya puesto a hablar de la preservación de la democracia, de por qué la democracia es importante en Colombia. Si han oído este podcast, algunos de los episodios, uno de los primeros, hablamos de la democracia y la falta de confianza de la democracia y por qué la democracia iba en declive y cómo Colombia es uno de los países de la región, en América Latina, con mayor desconfianza hacia la democracia. Y que digamos, el fin de la democracia empezaba con señales muy básicas, empezaba con señales grises, pequeñas y que podía acelerarse rápidamente. Yo creo que el presidente ya está dando señales muy contundentes antidemocráticas. Está hablando de censura a medios de comunicación, está señalando directamente periódicos, revistas, canales de televisión, está diciendo que el Congreso no está a la altura del mandato popular, está hablando en contra de las Cortes y por lo tanto yo creo que todas estas señales no se deben ignorar y pensar que realmente estamos ante un presidente
que está adoptando un tono autocrático, una actitud autocrática y que no quiere gobernar como la Constitución lo plantea. ¿Se necesita una constituyente? No se necesita una constituyente. La Constitución Política de Colombia es nueva, todavía es una constitución que se hizo recientemente, da grandes resultados, es inclusiva, hace que el equilibrio de poderes funcione efectivamente y ha generado consenso alrededor de ella. No se necesita una constituyente, no ha estado en la agenda política y la ciudadanía no la ha pedido. El presidente Petro no habló de constituyente durante la campaña. De hecho, dijo que no habría constituyente si él fuera presidente. Y al él proponer una constituyente ahora estaría incumpliendo una promesa o un juramento esencial que hizo el día que juró encima de la Constitución Política de Colombia diciendo que la respetaría. No lo está respetando al proponer una constituyente y tampoco está respetando sus promesas de campaña, decir que no le iba a tocar la Constitución. Entonces, esto podría uno concluir a decir que no tiene la legitimidad para hacerlo. El presidente Petro no tiene la legitimidad política para tocar la Constitución Política de Colombia. Y por lo tanto, eso me lleva a creer que él sí va a buscar presionar a través de marchas y movilizaciones un cambio de Constitución, pero que lo haga a través de las vías de hecho no significa que tenga la legitimidad política para hacerlo. Esto lleva a otra pregunta. ¿Es Petro un demócrata? Vi que Alejandro Gaviria se hizo esa pregunta en su cuenta de X. ¿Es Petro un demócrata? Cada vez menos. Cada vez menos, cada vez más el presidente Petro demuestra que desconoce las normas democráticas, que no le gusta la democracia colombiana, que si el Congreso no hace lo que él quiere, él va a buscar vías de hecho para que el Congreso haga lo que él quiere, que si la Corte no elige rápido al fiscal que él quería, la presiona a través de marchas para hacerlo, y por lo tanto cada vez Petro demuestra que es menos un demócrata y cada vez más un autócrata. Finalmente, no es la única, pero en medio de todo esto yo veo una posible solución o una luz de esperanza para el país, y es la convergencia de muchos sectores, de la izquierda democrática, de la derecha, del centro, de la academia, de las centrales obreras, de los maestros, de los estudiantes, que crean en la Constitución del 91 y que crean que alrededor de la defensa de la Constitución del 91 muchos podemos juntarnos para defenderla y para oponernos a este gobierno. Eso podría llevar a un nuevo pacto político en Colombia, a un pacto en donde la polarización vaya quedando en el pasado, en donde cada vez más tengamos ideas en común y valoremos lo que Colombia ha alcanzado con la solidez institucional y democrática que ha tenido. Ahí yo veo una luz de esperanza en medio de esta coyuntura del llamado a la movilización masiva y del llamado a eventualmente una asamblea constituyente. Creo que hay que tomárselo en serio, creo que hay que oponerse seriamente a una asamblea nacional constituyente. Por supuesto el presidente está desesperado, por supuesto está dando signos de frustración muy importantes y esto generará también mucho temor en los mercados, en los inversionistas en el país y en el dinero que la gente podría invertir en Colombia. Creo que estamos en medio de una campaña presidencial, no estamos en medio de un gobierno, no veremos reformas, no veremos grandes construcciones de infraestructura, no veremos un presidente que haga política pública, no veremos un presidente administrando lo público, lo que veremos es a un presidente y unos ministros en campaña política desde ya. La campaña presidencial empezó y el gobierno se acabó. Quisiera terminar recomendando el libro de esta vez, de este episodio, el episodio número 9. Es un libro que a mí me dio muchas luces, lo leí hace ya unos años, se llama El orden de la libertad, de Mauricio García Villegas. Y hoy que hablamos de división, de visiones opuestas, este libro me gusta porque él dice que el orden y la seguridad y la estética y la belleza de las ciudades y de un país, la derecha no es dueña de esto. Y también dice que la libertad y las libertades individuales y la búsqueda de las libertades tampoco es algo que le pertenezca a la izquierda y que podemos encontrarnos en puntos comunes como tener un país que sea democrático con seguridad, con garantías constitucionales de protección de derechos, con libertades y que ahí puede haber un gran consenso nacional, que la izquierda y la derecha pueden ser ficciones que se apropian de temas pero que realmente ni uno le pertenece al uno ni el otro le pertenece. Y de ahí de pronto lo que dice nuestro escudo nacional, libertad y orden. Entonces vale mucho la pena este libro, El orden de la libertad, de Mauricio García Villegas, profesor, politólogo, escritor. Lo recomiendo con muchísimo énfasis. Muchas gracias por escucharnos.